Amén, gloria a Dios, amén. Muy bien. Las semanas pasadas estuvimos iniciando, bueno, y vimos lo que fue la serie sobre pastores en casa. Y es un tema, como lo había mencionado desde un inicio, que va muy dirigido específicamente a todos aquellos que somos hombres y somos cabeza de hogar. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y esto es algo que buscamos porque en primer lugar es un rol que se establece claramente en las Escrituras. Es algo que nosotros como hombres, como sacerdotes de nuestra casa, debemos de cumplir. Y dentro de esto hemos visto el fundamento bíblico y por lo tanto la importancia del rol que cada hombre tenemos como esposos y como padres. Es un rol muy importante que se nos deja con claridad en las Escrituras. Hemos visto en diferentes versículos, con diferentes perspectivas, cómo para Dios desde un inicio ha sido muy importante que nosotros los hombres podamos tomar ese rol en la casa. Pero el día de hoy quiero enfocarme, después de que hablamos del pastor como el pastor de su esposo, el hombre como el pastor de su esposa y como el pastor de sus hijos, hoy me quiero enfocar específicamente al hombre como el pastor que también se convierte en un pilar en la iglesia local. Entonces tenemos aquí tres perspectivas, una del pastor de su esposa, otra del pastor de sus hijos, pero también del hombre como un pilar en la iglesia local. El problema aquí surge precisamente en que por alguna cuestión cultural, y de esto hay mucho que podemos leer al respecto, por ahí en alguna ocasión estudiamos el material del hermano José González. Algunos de los que están aquí tomaron ese curso que habla sobre matriarcado y machismo. Es el hermano González, un hermano muy preparado que Dios ha conectado a nivel mundial. Azu y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo en un curso personalmente. Te quiero comentar algo rápido de él para que veamos por qué él insiste tanto en esto, ¿verdad? El hermano Dios le ha dado la oportunidad al hermano González de ir en diferentes lugares de Latinoamérica y como historiador hacer todo un trabajo acerca de cómo los hombres hemos tomado un rol cultural y cómo ha afectado eso en la iglesia también y también a las mujeres. Y el hermano González es una persona muy, muy eminente, es una persona muy sencilla, pero me llamó mucho la atención algo, se lo platico rápido. Ahora que vino el hermano Rocha, el pastor Rocha, ¿verdad? Nos platicó, yo le pregunté, oye pastor, ¿tú conoces al hermano González, el hermano de Chile? Sí, ¿cómo no? No, pues el hermano, un hombre muy preparado, muy sencillo, y es una persona que Dios realmente lo ha movido en muchos lugares del mundo, y nos platicó. Fíjate que una vez yo en mi afán de lo del hermano Rocha, de poder llevar las escrituras al respecto del tema de ideología de género que él está trabajando, una vez dice que el hermano González le dijo, oye, pastor, pues qué padre el trabajo que estás haciendo y todo, y cómo te estás conectando. ¿Te gustaría que te conectara con algunas personas claves a nivel mundial que han manejado incluso políticas al respecto? Le dice, porque si quieres yo te puedo contactar con el gabinete o con el presidente Putin si tú quieres. Entonces nos quedamos así como que, órale, ¿verdad? Que lo pueda conectar con el presidente de Rusia. Imagínense eso, ¿no? Este es un hombre muy conectado. Y él ha hablado mucho de este tema, el hermano González, cómo a través del rol que hemos tomado culturalmente esto nos ha afectado tanto. Entonces, a raíz de esa afectación, aquí voy a empezar a mencionar temas que a lo mejor tocan fibras, pero es importante que lo hagan para que nosotros podamos volver en sí. La realidad es que existe como un gran problema en cuanto a la apatía y la falta de compromiso de los hombres creyentes dentro de sus congregaciones. Y esa es una situación muy real que se da día a día. Los pilares de la iglesia, hermanos amados, no deben de ser los grupos juveniles ni el grupo de las mujeres. Voy a repetir esto. Los pilares en una iglesia local no deben de ser el grupo de jóvenes ni el grupo de las mujeres. Deberíamos de ser los hombres. Usted y yo que estamos aquí, que somos cabeza de hogar, debemos de ser los primeros responsables en mantener una iglesia en el llamado que tiene, en la visión que tiene, en el seguimiento que vaya a tener conforme el Señor la vaya llevando paso a paso.
Todos los ministerios de la iglesia entonces deberían de recibir un apoyo por parte de los hombres de manera espiritual, de manera logística, de manera administrativa y aún financiera. Si los jóvenes en algún momento tuvieran una duda de alguna situación en su vida, ellos deberían de tener la libertad primero y la confianza de acercarse a sus padres, pero también en segundo lugar poderse acercar a hermanos de la iglesia que sean temerosos de Dios, que busquen al Señor y que puedan aconsejarles. ¿Cuántos dicen amén? Eso deberían de ver los chicos de la iglesia en nosotros. Nosotros como hombres debemos de sostener entonces a la iglesia como pilares. Sin embargo, tristemente hay una ausencia de esto. Después por eso surgen los grandes pleitos teológicos de por qué las mujeres están predicando al frente de una iglesia o por qué están al frente de tantos ministerios. Pero no nos ponemos a pensar que los hombres hemos cedido en gran manera la responsabilidad que es nuestra y que se nos ha hecho más fácil. Bueno, entonces qué mejor si las hermanas ya se organizaron que ellas trabajen. Pero eso sí, cuando hay una cuestión legalista somos rápidos para levantar nuestros dedos en contra de eso. Cuidado, porque lo que deberíamos de hacer primeramente es decir, Señor, entonces ¿estaré haciendo el papel que me corresponde como hombre? ¿Estoy siendo el pilar que debo de ser en la iglesia? Y eso es algo que usted y yo debemos de tomar muy seriamente, porque nosotros somos los primeros responsables de esto. Y es algo que entonces debemos de clarificar. Los hombres debemos de tener la palabra del Señor firmemente a nuestro lado. La debemos de llevar con nosotros en nuestro hogar y por supuesto dentro de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que estamos así y a veces literalmente. Esta es la actitud que tenemos. O sea, qué suave, no, pues estuvo muy padre, llevé a mis hijos, los tuvieron ahí en una clase, qué suave, ¿verdad? Hicieron tal cosa, tal evento, qué padre, nos la pasamos bien, arreglaron muy bonito, estuvo bien la cena, las predicaciones, wow, las conferencias. Y ahí lo dejamos, porque mantenemos una actitud parecida a la de esta imagen. Cuando nosotros como hombres deberíamos estar tomando una actitud más como esta otra imagen. Deberíamos estar trabajando. Si hay alguien en la iglesia que debería de estar activo, somos los hombres. Es suficiente de esperar a que los jóvenes tomen la batuta, que las mujeres tengan que realizar las cosas. No, usted y yo tenemos que estar así. Tenemos que estar trabajando. ¿Cuántos saben que el trabajo en la construcción es un trabajo fuerte? Es un trabajo pesado. A mí me tocó vivirlo también. Yo en una ocasión trabajé en los Estados Unidos y me tocó trabajar en lo que es la famosa piedra que se le pone al final en las construcciones, ¿verdad? Y a veces teníamos que trabajar y nevando en Denver y salíamos a trabajar. No estábamos con que, pues está nevando mucho, pues ahora no voy, pues no te pagaban o te corrían, ¿verdad? El siguiente día, ¿sabes qué? Pues ya no puedes regresar. Imagínense eso. Usted y yo tenemos que trabajar de manera ardua y dura. Eso es lo que el Señor nos pediría. Es por eso que en las Escrituras encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 2, lo siguiente. Pablo escribiéndole a Timoteo: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga, pongo por ahí entre corchetes, en la traducción original, confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí vemos 3 aspectos muy importantes al respecto. ¿Cuál es el primero de lo que subrayé? Lo primero es encarga, confía o enseña. Y esa es una tarea que nosotros en la iglesia debemos de desarrollar. Hoy, con la Escuela Bíblica Koinonía, estamos tratando de alcanzar eso. Que los hombres que estamos aquí estemos preparados. Que no tengamos excusa de decir, es que yo no sé de la Biblia, no entiendo esta parte, no entiendo cómo interpretar, etcétera, etcétera. Sino que podamos crecer en las Escrituras
para ser idóneos en la obra que tenemos que realizar. Y es aquí donde entra la segunda pregunta, o la pregunta que quiero hacer. ¿A quiénes se les debe de encargar? Bueno, nos dice que a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Y esa es la parte, aquí es donde nosotros empezamos como a dolernos un poco como hombres. Porque a lo mejor no somos tan fieles al Señor y a lo mejor no somos tan idóneos como deberíamos de serlo. ¿Y a qué nos referimos en este caso cuando hablamos, por ejemplo, en relación a lo que es el ser idóneo? Como menciona aquí que debemos de encargar el confiar o enseñar a quienes, a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. ¿A qué nos referimos con encargar o confiar? Primero, tener una visión de preparar a más hombres. Aquí el detalle no solamente es decir yo estoy preparado, yo estoy listo, sino tener en nuestro corazón la consigna y la necesidad de preparar a otros hombres. Que cuando lleguen más hombres a la congregación, nosotros podamos decirle, hermano, te invito a que puedas crecer más en el Señor y si en algo yo te puedo ayudar para eso, lo voy a hacer. Y poderles decir, por ejemplo, mire, en la iglesia hay tal y tal curso, en la iglesia están las células, en la iglesia de repente nos podemos reunir para estudiar la palabra, pero encargárselos a otros hombres. Y sabe que es una parte que a veces se nos dificulta en la iglesia. A veces los hombres queremos llegar e irnos y listo. Y no debe de ser así. Si usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo, como hombres principalmente, debemos de tomar la responsabilidad y el llamado que Dios nos está dando. Entonces debemos de tener una visión de preparar a más hombres. Pero también debemos de tener una visión corporativa, una visión de trabajo en equipo. Una visión donde podamos tener muy en claro que cada una de las cosas que hacemos no solamente nos va a bendecir a nosotros y a nuestra familia, sino que va a bendecir a las familias de la iglesia local. Eso es muy importante, porque la palabra de una manera u otra nos insta a que demos de gracia lo que hemos recibido de gracia, a que compartamos aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y es algo que usted y yo debemos de hacer de manera constante. Tener una visión corporativa, una visión de trabajo en equipo. ¿Cómo podemos trabajar nosotros como hombres? Yo quisiera a veces poder indagar más profundamente y saber el por qué como hombres nos cuesta tanto trabajo podernos poner de acuerdo. Yo tengo claro que tenemos muchas ocupaciones, todos los que estamos aquí trabajamos, ¿verdad? Yo mismo tengo mi empleo también. Pero a pesar de eso, yo creo y queremos hacerlo, Dios nos da las herramientas para podernos coordinar. Pero ahora viene la siguiente parte. ¿A qué nos referimos entonces con hombres fieles? Y por ahí hablando de esto, de qué es o qué son los hombres fieles, buscando en internet, encontré la siguiente definición. Esta es la primera definición más sencilla que puede encontrar usted en internet. Bueno, nos dice firmeza, que la fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Aquí hay palabras muy importantes, hermanos. ¿Cuáles son esas palabras? Firmeza y constancia. Debemos ser firmes en un llamado que Dios nos ha dado y debemos de ser ¿cómo? Constantes. De nada sirve que yo diga por emoción, bueno, pues ahí la llevo y 1 o 2 domingos voy a apoyar y al tercer domingo por alguna circunstancia que viví en el trabajo, por alguna circunstancia que pasé en casa, por alguna circunstancia personal, ya quiero claudicar. No sirve. Debemos de ser constantes. El Señor nos pide constancia. Yo le pregunto a usted, ¿la bendición de Dios para usted es constante? ¿O es cuando Él tiene chance de bendecirlo? Yo creo que Dios ha usado a cada uno de los hombres que estamos aquí para poder llevar sustento a nuestra casa. Y aunque hemos pasado a veces por escasez, que pueda ser el caso, pero Dios nunca nos ha dejado. De alguna manera u otra Él nos ha bendecido. Yo esto lo he dicho también en otras ocasiones, pero ¿sabía usted que de acuerdo a la ONU, la situación real de pobreza es cuando en una casa no hay agua potable, por ejemplo, o viven en lugares donde no tienen ni siquiera cemento en el piso? Se lo voy a poner en otras palabras.
la ONU declara a países o a situaciones o áreas sociales como ricas cuando tienen una llave de donde abren y sale agua, o cuando tienen un piso donde se pueden quitar los zapatos y aunque sea de cemento caminar. ¿Usted y yo sabe que somos ricos? Lo mencionaba Michael, el misionero, nuestro querido amigo, cuando vino, que también esos estudios dicen que una persona que gana por lo menos 10,000 pesos al mes, está considerada como una persona con un sustento rico a nivel mundial. Porque hay personas en el mundo, hay países donde las personas viven con $2 o $1 al día. El Señor es constante con usted y conmigo, hermano. Amén. Usted y yo debemos de ser constantes con Él, con un llamado que nos ha dado. No va a haber otro llamado más precioso que el llamado que el Señor nos haga. Usted y yo podemos tener miles de sueños y proyectos en nuestra vida, pero no hay un llamado más grande que el llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón, si es que lo ha hecho. Pero entonces aquí nos habla de esa firmeza y constancia. Entonces Pablo le dice a Timoteo: busca este tipo de hombres que sean fieles, que sean constantes, para que sean idóneos, prepáralos. Usted y yo tenemos que estar preparados. Nos tiene que quedar muy en claro que gran parte de la problemática en las familias es por causa del descuido o la causa de no comprender el rol tan importante que como hombres, y más como hombres de fe, tenemos dentro de nuestro hogar. Y entonces viene la siguiente pregunta: ¿ser idóneo solo para enseñar? Porque algunos podríamos pensar, ¿no? O podríamos decir, bueno, es que aquí está hablando solamente para los que van a enseñar. ¿Está de acuerdo? Aquí nos puede salir la teología y la interpretación y podemos decir, no, aquí está diciendo que prepara nada más a los que vayan a enseñar, es decir, los que estén aquí, los que estén al frente de una célula, los que estén al frente de cualquier otro lugar donde estén enseñando la Biblia. Pero le tengo una noticia: no solamente descanse en eso. Primera de Timoteo 3, 8-13 dice: de la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Dice enseguida también el versículo: tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie, porque eso nunca pasa, ¿verdad? Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Dice enseguida, un diácono debe serle fiel ¿a quién? A su esposa. Dirigir bien ¿a quiénes? A sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. De aquí entonces es que no debemos de tomar solo en cuenta la instrucción de Pablo para Timoteo sobre los que van a enseñar, sino para todo aquel que sirva o quiera servir en la iglesia local, todo diácono. De hecho, la palabra diácono, que viene de diaconeo, quiere decir servidor. Aquí en México, ¿verdad?, usábamos mucho esa frase de soy Alejandro Marín Acuña para servirle. ¿Cuántos llegaron a usar esa frase? Que decíamos nuestro nombre para servir a usted, y decíamos a usted y a Dios, o a Dios y a usted, algo así decíamos. Pero bueno, se quedó como una frase bonita. Pero para los hermanos que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, eso debe ser una consigna diaria en nuestra vida, hermano. Soy fulano de tal para servir al Señor y para servirle a usted. Pero decirlo con profundidad requiere, hermano amado, un compromiso de nuestra parte fuerte con el Señor. Requiere que de veras nos pongamos en la brecha y digamos: Señor, tú eres mi Dios. Y como dijo Josué, ¿con quién empezó Josué? Con él. Yo y mi casa.
Y él hace esa consigna, ¿verdad? Incluso hasta se las avienta a los que estaba compartiendo, ¿verdad? Y les dice, pues ustedes no sé qué vayan a hacer, muy su rollo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese debería de ser nuestro más grande anhelo, hermanos, que usted y yo sirvamos al Señor. Entonces podemos darnos cuenta cómo no solamente está hablándole a aquellos que van a enseñar en el sentido de esta función ministerial de enseñar la palabra, sino también de servir. Los primeros que debemos estar listos en la iglesia para servir somos los hombres. ¿Cuántos hombres dicen amén? Usted y yo debemos ser los pilares. Que si las mujeres en la iglesia ocupan apoyo, nosotros deberíamos estar al frente. ¿Qué necesitan? Que si los jóvenes están soñando con proyectos, nosotros ir al frente y decir, ¿qué necesitan? Hubo un tiempo, por aquí hay algunos testigos de eso, por aquí veo a Armando Berumen, a mi hermano y amigo Armando Berumen. Él y yo estuvimos trabajando mucho, bueno, pues sí, un rato, ¿verdad? Un tiempo como éramos líderes de jóvenes a nivel nacional de la Iglesia de Discípulos de Cristo. Y a veces soñábamos cosas muy locas para hacer. Cuánta bendición hubiera sido para nosotros que hombres fieles, preparados, idóneos nos hubieran apoyado. Estoy hablando como jóvenes porque estábamos bien chiquillos. Nosotros ahora podemos hacerlo. Ahora podemos bendecir a la iglesia, podemos ahora entenderlo y comprenderlo más y saber que la iglesia nos necesita como columnas, como aquellos pilares en los cuales se puedan sostener. La primera referencia al diácono, hablando de esos servidores, la encontramos, viene aquí la palabra diaconeo, que significa literalmente, fíjese muy bien, servidor, pero en el enfoque por el polvo. ¿Qué quiere decir esto? Tú tirarte para servir lo que sea necesario. ¿Te das cuenta? Como un siervo. Y aquí aparece la primera referencia, Hechos capítulo 6, versículos del 2 al 4. Vamos a ver qué es lo que nos dice. De manera que los 12, está hablando de quiénes, de los 12 discípulos, 12 apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Muy interesante, las características para mí son impactantes. Tenían que ser hombres muy respetados, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, para darles esta responsabilidad de diáconos, de servidores, que literalmente quería decir servir la comida en las mesas. Eso es lo que hacían en ese momento, porque las reuniones que tenían eran reuniones donde comían y compartían la palabra, pero había algo muy especial en el partimiento del pan, en el compartir la comida, y lo sigue habiendo. Y en ese momento también compartían y daban testimonio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces aquí los apóstoles dicen como que pues ya se nos hace complicado prepararnos para poder compartir la enseñanza y aparte también servir las mesas, porque ellos mismos lo hacían. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Se empezaron a organizar, empezaron a ceder posiciones donde los demás hombres también podían servir. Y esto es muy aplicable también a nuestros tiempos. También actualmente hay muchos lugares, hay muchas maneras, muchos ministerios de donde podemos nosotros como hombres servir. Por ejemplo, algunas responsabilidades, hacerse cargo de tareas administrativas u organizativas también. Tareas que hacen falta tanto en la iglesia. ¿Quiere que le... Bueno, le voy a confesar algo que no debería confesarle, ¿verdad? Pues lo voy a confesar. Estamos entre amigos, ¿está bien? Fíjese muy bien. ¿Alguna vez, aquí se nos ha pasado el tiempo, por ejemplo, de pagar la luz? ¿Y sabe por qué es? Porque a veces no hay alguien que pueda decir, ¿sabes qué? Yo voy a estar al pendiente de ese recibo. Porque a veces llegan los recibos, los avientan y en la barredera o en
con el viento, ya terminaron en quién sabe dónde. ¿Y qué faltaría? Es un ejemplo nada más. Amén, hermano. ¿Qué faltaría alguien que dijera, sabes que no, yo me hago cargo y voy a tener esa responsabilidad de que en tales fechas ya sé que hay que pagar, entonces ya voy a poder llegar y decirle, sabes que, hermano, se debe tanto de luz, y que no tengamos ese temor, ¿verdad? De que nos van a cortar la luz porque nos pasó, porque se fue el recibo quién sabe por dónde. ¿Y sabes por qué, hermano? No porque no querramos hacerlo nosotros, los demás, los que estemos en otro ministerio, sino porque en verdad, hermano, yo te lo digo humildemente, pero estamos bien ocupados en preparar muchas cosas. Y así cada uno de nosotros, ¿verdad? De los hombres que servimos, yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Yo tengo mi trabajo en la universidad, le doy gloria a Dios porque yo voy a cumplir 20 años trabajando ahí, le doy gloria a Dios, ¿verdad? Ya tengo una etiqueta de inventario ahí también y todo, ¿verdad? Y ahí estoy bien, ¿verdad? Y tengo mi horario de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Pero entonces, bueno, yo regreso a la casa y mi esposa y mi niño me necesitan y para mí es una gran bendición estar con ellos. Y también está el tiempo de poder preparar las predicaciones, los estudios, tratar de organizar los ministerios, tratar de organizar los congresos, tratar de estar al pendiente, que oye, que nos faltó para esto, nos falta para aquello y lo otro. ¿Tú crees que no es mucha ocupación? Y no es que yo estoy aquí poniéndome como que, ay, pobre, no, no, no. Lo que te quiero decir es que entre más le entremos, hermanos, más padre va a estar la labor y más vamos a fluir en bendecir a otros. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Te das cuenta cómo hace falta hombres? Ahora, no quiero disminuir aquí la labor hermosa que hacen los jóvenes y que hacen las hermanas. Pero a veces quienes entran al quite son ellas y ellos. Oye, David, a veces ahí traemos al David en jaque, ¿va? A los Davids, a los dos. Porque necesitamos esto y aquello. Y ahí están los pobres apurados, ¿va? O que de repente es que necesitamos más fondos y las hermanas, pues nosotras vendemos algo. ¿Quiénes deberíamos de estarlo haciendo? Realmente, hermanos. Estamos muy serios, ¿verdad? Qué bueno. Pero nosotros deberíamos de hacerlo, hermano. Deberíamos de tomar esa batuta y lo deberíamos de hacer con gozo, con la alegría, con gratitud a nuestro Señor. Es nuestro trabajo. ¿Qué más? Por ejemplo, cosas muy sencillas, guiar y acomodar, por ejemplo, guiar se refiere a dar la bienvenida a las personas nuevas, poderlas llevar a un asiento, acomodar las sillas, cosas así. ¿No podremos? Cosas muy sencillas. ¿Qué más? Mantener el edificio. Alguna vez en este proyecto que hemos tratado de realizar, ¿verdad? De Enchúlame la iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos hecho esto como 2, 3 veces? Vuelvo al punto, los que están aquí, la mayoría son los jóvenes y las mujeres. Y yo le tengo que estar pasando un martillo a una mujer. No es que no pueda, a veces hasta mejor lo hacen, pero ¿eso es justo? A veces estamos batallando y que queremos poner tal cosa y tal cosa y pues yo traigo tal herramienta, tú tienes tal herramienta. Cuando los hombres coleccionamos herramientas en la casa, ¿poco no? Y hasta lo tenemos así como el set de Hot Wheels, en vez de Hot Wheels, ahí las pinzas y los armadores y la matraca y todo lo que ocupamos, ahí está bien, ahí se ve muy bonito. O no, o de repente que tenemos que afinar el carro, los que más o menos le saben, ¿verdad? Y prestazos para ese tipo de cosas. Mi hermano, yo espero que me entiendas al punto que voy. El punto es precisamente que hay mucho lo que podemos bendecir como pilares a la iglesia. Ofrecerse como tesorero de la iglesia, por ejemplo, u otro tipo de funciones administrativas de la iglesia. Depende de las necesidades de la iglesia y los dones de los hombres disponibles. Yo quiero preguntarles, hermanos que están aquí, ¿usted cree que tiene dones por parte de Dios, habilidades? Sí, sí lo tiene, no lo dude, lo tiene. Otra cosa es que el enemigo, de alguna manera u otra, la cultura, usted mismo, haya tratado de engañar en cuestión a esto, pero realmente hay mucho que podemos hacer más de lo que podemos imaginar.
Y aquí es importante ahora notar esto, algunos aspectos que nos ayudarán a cumplir esta gran responsabilidad. El primero de ellos, se lo voy a leer desde aquí. El apóstol Pablo nos dice que debemos llevar y compartir las cargas que nos enfrentamos diariamente, hermano. Aquí voy a tomar y voy a hablar de unos puntos sensibles. ¿Está de acuerdo, hermano? Porque yo quiero bendecirlo, quiero ser muy honesto, usted y yo, vamos a ser muy honestos, amén. Entonces voy a mencionar algunas cosas que sé que son de las cosas que nos golpean en la cultura como hombres, ¿ok? Bueno, llevar y compartir las cargas que nos enfrentamos diariamente, y lo voy a unir a lamentar sobre el pecado personal, aconsejar sobre cómo mejor arrepentirnos de ello y regocijarnos por la conquista de ello. Nosotros como hombres tenemos varias situaciones que nos atacan. Y estoy aquí hablando un poco más hacia hombres casados, aunque también quiero enfocarlo a jóvenes que ya también estén soñando con algún día casarse. Una de las áreas que más atacan a los hombres en la actualidad son los medios de comunicación, y muy en específico en el área sexual. Voy a repetirlo y con mucho respeto y con mucho tacto, pero una de las áreas es el área sexual. La pornografía es uno de los problemas más fuertes que aquejan no solamente a la sociedad, sino a la iglesia. Yo estoy hablando de pastores como su servidor, yo estoy hablando de líderes de ministerios, yo estoy hablando de los hombres en general. ¿Y sabe cuál es una de las principales victorias que Satanás tiene sobre ese tema? El ocultarlo, el guardarlo. ¿Qué debemos de hacer usted y yo como hombres, como creyentes? Primero, recordar que somos eso, que somos hombres, que somos seres humanos, y que cualquiera de los que estamos aquí, empezando por mí, podemos caer en ese tipo de situaciones o adicciones. Y tenemos una de dos: el enemigo va a procurar que lo escondamos, que eso no lo digamos. O la otra, que podamos confiar en hombres maduros en el Señor y decirle: ¿sabes qué? Esta semana estuve visitando 2, 3 sitios pornográficos en el internet y sé que hice mal. Ayúdame a orar por eso. Hombres, ¿creen que haga falta alguna cosa así? Amén. Sí hace falta. Otra área también, a veces en el trabajo. De repente sucede que no falta por ahí quien como hombre ya casado llegue y te haga ojitos. O estoy hablando de cosas que no pasan porque somos cristianos. ¿Seguimos aquí, hombres? Sucede que el enemigo empieza a llegar y meter semillas en tu cabeza y te empieza a decir: mira, la compañera está más guapa que tu esposa y hasta te trata mejor que tu esposa. Y que empieza a traer eso a tu corazón. Pues dices: ay, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues, mira, hasta me trata mejor, no me grita. Y empieza a haber una tentación. Esa es la realidad, hermanos, porque estoy hablando con hombres de carne, ¿verdad? No estoy hablando con árboles parados en el jardín, ¿sí? Y sucede. Yo te aseguro que a más de uno de los que estamos aquí nos ha entrado por la cabeza ese tipo de situaciones. ¿Y qué podemos hacer? ¿O qué debemos hacer, hermanos? Platícaselo a un hermano en Cristo. ¿Sabes que me está echando ojitos María Joaquina? Y la verdad es que me tiemblan las piernas cuando me habla. Ora por mí, por favor. Ora por mí porque, híjole, y tú debes de comprender, y eso, mucha atención, que yo creo que hasta eso tenemos esa ventaja los hombres. Voy a ir con calma. Creo que los hombres somos menos juiciosos. Así como que somos menos mira ya cómo ves. No, creo que somos menos. Bueno, un poquito. Pero podemos entonces tener la confianza en hombres maduros de decir: sí, hermano, yo te voy a ayudar a orar por eso. Cuando a mí me pase algo, también me voy a acercar contigo para que ores por mí, porque nos necesitamos. Hay un predicador que le llama a este tipo de situaciones las áreas o los círculos oscuros en la iglesia, así le llaman.
de este tipo de temas que no se tocan porque se cree que porque somos una iglesia cristiana no pasamos estas cosas. Qué grave error. Cuando probablemente seamos los que más recibimos ese tipo de tentaciones. ¿Te das cuenta cómo nos necesitamos, hermano? Necesitamos despertar, ayudarnos, tendernos la mano, decir, hermano, ayúdame. Ahora voy a otros aspectos para no irme tanto a esa área, pero por ejemplo, ¿sabes qué? Es que me están ofreciendo un puesto en el trabajo, pero para que me lo den, tengo que hablar mal de fulano de tal, para desprestigiarlo y que me den ese puesto. Y, híjole, yo sé que voy a ganar lo doble, ¿qué hago? Vamos a orar, hermano, mira, vamos a que el Señor nos guíe. Entonces el Señor te guía, te lleva la palabra, te pide que seas honesto, que hagas las cosas como Él quiere que las hagas. Pero qué bendición fue tener a un hermano en Cristo a tu lado. Sí necesitamos cerrar filas, necesitamos cuidarnos la espalda. Y es aquí donde viene también este concepto tan importante de afilar el hacha. Yo quiero que veas el siguiente video. Y este, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven, lo aceptó sin pensárselo y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña, trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día, trabajó tanto como el primero, pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día, se propuso mejorar su producción. Desde el primer momento, golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó: ¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha? El joven respondió: realmente no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles. El leñador jefe le respondió: has de saber que si no dedicas tiempo a afilar tu hacha, todo el esfuerzo que emplees será en vano. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Creo que ese es un cuento que tiene un trasfondo bíblico muy fuerte en relación a nosotros los hombres. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27, 17. Te voy a leer diferentes versiones de este versículo, pero dice así: el hierro con hierro se afila, perdón, y un hombre aguza a otro. Dice otra versión, Dios habla hoy: el hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre. Hierro con hierro se aguza y el hombre le da ánimo a su amigo. El hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. El hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con otro hombre. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Dice otra versión: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Qué es lo que nos dice esta historia del hacha? Nos dice algo muy importante. Nos dice que hay una gran necesidad de que nosotros podamos crecer y prepararnos unos a otros entre nosotros mismos, con otro hombre, afilar esa hacha. Porque a veces andamos en la vida con hachas sin filo y eso nos hace ser muy poco eficientes. Y aquí es donde surge algo que me tomé el atrevimiento de llamar la regla, así lo vamos a llamar, ¿verdad? Por eso es que nos gusta, por ejemplo, que los aviones o que la Fórmula 1, F1, decimos así. Bueno, lo vamos a llamar la P17, 17, 27, 17. Parece más código como de policía, ¿verdad? Así, acuérdate de la P17, 17, 27, 17. Esa nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de Proverbios 17, 17. ¿Está listo?
Proverbios 17 dice, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo ¿de qué? De necesidad. ¿Cuántos de aquí sabemos que necesitamos amigos? Y obviamente amigos en la fe, hermano. Porque también hay muchos amigos que no ayudan. Pero amigos en la fe. Y aquí entonces por eso Proverbios dice, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Y aquí es donde lo vamos a ligar a lo que dice Proverbios 27. Muy parecido a los versículos, amén. El primero 17 y ahora 27 que dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Esa es una regla que nosotros como hombres debemos de tener muy presente y comprender que nos necesitamos para prepararnos. A veces es importante que hablemos con claridad de muchas cosas. Yo con toda honestidad y sencillez le quiero decir de mi parte, cuenta conmigo, hermano, cuenta conmigo. Si hay algo en lo que yo le pueda servir, cuenta conmigo, cuenten conmigo de verdad, en serio. Yo sé que a veces ando algo ocupado, pero cuente conmigo y mire, gracias a Dios que ya existen medios como WhatsApp y los números de teléfono, obviamente. Cuando queremos nos comunicamos, ¿a poco no? Buscamos la manera. Pero así yo los invito a que todos tengamos esa misma actitud, que podamos apoyarnos unos a otros. En relación a lo del hacha, una página muy interesante de internet que se llama God Questions, dice lo siguiente al respecto. Dice, volviendo a la analogía, si un cuchillo no está afilado, todavía sigue siendo un cuchillo, ¿cierto? Aunque es menos eficaz, menos útil. Por lo tanto, orando, amonestando, compartiendo la palabra de Dios, orando por la palabra de Dios y las necesidades de nuestra iglesia local, es una manera en la que nosotros también podemos afilarnos, para que seamos entonces más eficaces en el ministerio que el Señor ha asignado a cada uno de nosotros. Demasiado a menudo lo que pasa como comunión en la iglesia moderna se centra en la comida y la diversión, no en afilarnos unos a otros con la palabra de Dios. Un cuchillo que ha sido afilado también brillará más, porque toda la matidez, así se le llama el brillo, ha sido frotada en su superficie. Asimismo, brillaremos mejor para nuestro Señor si constantemente hacemos las cosas mencionadas anteriormente, todo lo cual nos unirá en armonía. Hebreos capítulo 10 nos exhorta a lo siguiente. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Fíjese, todavía nos deja la iniciativa de poder pensar en más formas de bendecirnos unos a otros. Versículo 25. Y no dejemos de qué. A ver, quiero que repita esto fuerte. Y no dejemos de qué. Como lo hacen algunos. Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. ¿Es claro, hermano? ¿Necesito hacer alguna interpretación en el hebreo o el griego? Es muy clara la palabra del Señor. Los primeros que debemos de estar el domingo puestos para venir a la iglesia somos usted y yo. Así eso nos tenga que costar hacer el desayuno el domingo. Levantarse más temprano y tener todo para todos. Órale, ya les hice sus huevos y sus cafés y sus panes, vámonos. Pero que no se nos atraviese una final de la NFL o de aquí del Chivas América, ¿verdad? Y de todas esas, porque pues, no. Bueno, el Señor me entenderá. Ay, hermano. Pero después, hermano, lo digo con todo amor, amén. Después, hermano, nos quejamos. ¿Por qué mis hijos no me hacen caso? ¿Por qué las cosas están así aquí? ¿Por qué las cosas están así allá? Porque no tomaste el papel que deberías de tomar. Decíamos el domingo, hace 2 domingos, no sé si lo recuerdan, hermanos, que en ese sentido de lo que hacían los hermanos puritanos, que ellos se veían a sí mismos como ¿qué? Como pastores de su casa, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Ellos no estaban esperando a que el pastor hiciera crecer espiritualmente a su esposa y a sus hijos,
sabían y tenían muy claro que eso era su papel. Yo quiero que esto a usted y a mí nos quede claro, hermano. Eso es lo mejor con lo que yo puedo bendecirlo. Usted y yo somos los primeros responsables del crecimiento espiritual de nuestra familia. Lo que reciban en la iglesia, gloria a Dios, debería ser un extra. Pero los primeros responsables debemos de ser usted y yo. Chicos que se van a casar en unos 2 meses, o sea, ninguno de aquí. Tristemente, no sabía cómo sacarlo. Por los de aquí. Es una manera subliminal de decirles que se apuren, ¿no? Bueno, chicos que algún día, con la gracia de Dios y mucha ayuda del Espíritu Santo, se casarán. Los vamos a rifar ahora en diciembre, vamos a hacer, ya que está de moda las rifas, vamos a hacer eso. Muchachos, les voy a decir algo. ¿Quieren que les diga algo en el amor del Señor? Bueno, no se casen para ser felices, cásense para ser pastores de su casa. Amén. Que esa sea su consigna. Que su anhelo sea, yo quiero un día casarme porque quiero ser pastor de mi casa. Qué precioso anhelo. Ya unos ya se agüitaron, no le hace. Cásense con esa idea. Señor, yo me quiero casar porque quiero que me uses como una herramienta para bendecir a una mujer que tú me vas a dar y unos hijos que tú me vas a permitir criar. Ese debe de ser tu principal proyecto en tu vida. Ya lo demás, que si te quieres comprar un BMW algún día o no sé, ir a un juego del NBA en Estados Unidos, ¿verdad? Está bien, pero pues para eso tienes que trabajar más bien, ¿verdad? Pero lo principal es ser el pastor de tu casa. Eso debe de ser tu principal proyecto. ¿Cuántos jóvenes solteros dicen amén? Bueno, está bien. Estos 3 domingos hemos hablado de estos temas y yo espero en Dios que sean de mucha bendición, pero yo en lo personal siempre he estado muy casado con la idea de que es muy buena toda la teología, pero la teología y la enseñanza sin praxis, es decir, sin la práctica, no sirve de nada. Entonces lo voy a retar el día de hoy, hermano, ¿está listo? Para que llevemos esto a la práctica. Y yo tengo aquí algunas recomendaciones que quiero hacerle para que lo llevemos entonces a las obras. Quiero invitarlo a lo siguiente, solo esto para los hermanos que realmente lo sientan en su corazón hacer. Yo quiero invitar a que se una a un grupo de WhatsApp que tenemos en Koinonía, que se llama Hombres en Oración. Y en ese grupo, a partir de este año, yo me voy a encargar, hermano, de todo corazón, de poderle compartir junto con algunos de mis hermanos aquí en la iglesia, palabra del Señor que nos puede edificar. Pero yo quisiera también que se convierta en un grupo donde podamos estar orando unos por otros por diversas situaciones. Tal vez habrá algunas situaciones que usted quiera expresarlas más directamente con su servidor. Pero si hay una situación en general, como por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Es que en el trabajo quieren hacer algunos recortes, ayúdenme a orar, y nos ponemos a orar por eso, amén. O ¿sabes qué? Que estoy estudiando la escritura y me encuentro atorado en tal versículo, ayúdenme a orar para que el Señor me dé más discernimiento, podemos hacerlo, amén. Entonces yo quiero invitarlo a que todos aquellos hombres que quieran tomar este compromiso en este año, al final de la reunión se puedan acercar aquí con Héctor, y Héctor tiene una hoja, una lista, donde usted puede anotar, le voy a pedir que anote su número telefónico y su nombre, y yo lo pueda con eso añadir al grupo de WhatsApp, y que de esta manera comencemos a dar pasos de práctica. ¿Está de acuerdo? A partir de esto, que podamos también iniciar una reunión regular. Yo entiendo que tienen ocupaciones y todos las tenemos, pero una reunión regular de oración, estudio y convivencia entre nosotros los hombres. Qué importante sería que por lo menos una vez al mes pudiéramos reunirnos, ¿no le parecería? Estaría muy padre. Y conocernos más y poder compartir la palabra, orar unos por otros y ayudarnos en todas las áreas que sean posibles, porque eso era lo que hacía la iglesia primitiva. De ahí entonces iniciar una reunión de oración y estudio bíblico, pero ahora fíjese muy bien, este es el reto que ahorita a mí más
traigo más en el corazón. ¿Está listo? Que usted inicie una reunión de oración y estudio bíblico en su casa, donde les enseñe de la palabra a su familia y ore con ellos y por ellos. No le estoy diciendo que inicie una célula donde va a invitar a los vecinos o a otros aquí. No. Lo de las células, eso ya está, ¿verdad? Está los miércoles. Pero yo quiero invitarlo que usted tome esa iniciativa y diga, ¿sabes qué es un ejemplo? Los lunes a las 8 de la noche en esta casa se apaga la tele y vamos a orar y vamos a estudiar la palabra. Yo voy a orar por ustedes y los voy a bendecir en el nombre del Señor. Yo le invito, les ruego en el amor del Señor que hagamos esto. Porque eso es algo que deberíamos estar haciendo desde hace mucho tiempo. Yo sueño con que aquí surjan pastores de su casa. Que surjan esos hermanos que digan, yo quiero orar por mi familia, quiero bendecirlos. ¿Sabe qué importante es que usted imponga manos en su esposa y en sus hijos y los bendiga con amor? ¿Sabe qué importante es eso? Porque sus hijos constantemente están recibiendo de muchos lados, no sirves, no, eres un inútil, si no haces esto no eres parte del grupo, si no haces aquello entonces no vales nada. Lo triste es que a veces hasta en casa también, ¿verdad? Pero hay que cambiar eso y hay que empezar a bendecir a nuestra casa, a bendecir a nuestra esposa, a bendecir a nuestros hijos. Yo le invito a que haga esto, inicie eso en su casa. Eso será de mucha bendición. No quiero dejar este punto sin hacer un paréntesis y una vez más un reconocimiento. Hermanas que están solas por alguna circunstancia, que no tienen un esposo, háganlo también en casa. Bendigan a sus hijos. Será de gran bendición. Y último reto que nos lleva a la práctica es el siguiente. Involúcrate activamente a algún ministerio de la iglesia, iniciando con el curso de fundamentos dominical. Si tú como hombre de la iglesia dices, me está cayendo el 20, por obra del Espíritu Santo, amén, estoy entendiendo qué es lo que Dios me pide como cabeza de hogar, comienza con este curso, estamos justo empezando. Comienza a venir cada domingo a las 11 de la mañana, toma este curso porque tú vas a estar ministrando a tu familia y tienes que tener palabra, doctrina sana con la cual ministrar a tu casa. Es muy importante que hagamos esto. ¿Qué les parecen estos 4 puntos prácticos? ¿Tan difíciles? Yo creo que podemos hacerlo y por medio de esto bendecir a nuestro hogar. Vamos a orar.